Buen día, mi nombre es Wilcar Llovera, soy estudiante de la Fermentor y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la ética y los valores como esencia del ser humano. Se dice que la existencia de las normas morales siempre han afectado a los seres humanos, ya que desde pequeños aceptamos por diversos medios la existencia de dichas normas y de hecho siempre somos afectados por estas normas en forma de consejo, de orden o en otros casos como de una obligación o prohibición, pero siempre con el fin de tratar de orientar e incluso determinar la conducta humana. El problema, ¿verdad? El problema de la diversidad de los sistemas morales se puede decir que con estos, que para algunas personas un acto es correcto, para otros es inmoral, como por ejemplo tenemos el divorcio, el aborto, la eutanasia, entre otros. El problema de la libertad humana. La libertad de los seres humanos no es del todo real, ya que vivimos en una sociedad en la cual todos actúan bajo una presión social, aunque considerando que la ética y la moral, cada individuo actúa según su conciencia, misma que permite que actúe según su propio criterio. El problema de los valores. De este problema radican muchos cuestionamientos en cuanto a si los valores son objetivos porque existen fuera de la mente del individuo o si los valores son subjetivos porque dependen de la mentalidad de cada uno. El problema del fin y los medios. El fin justifica los medios, esto lo dijo Maquiavelo, quiere decir que lo más importante es el fin, sin importar los medios para alcanzarlo, sobrevalorando las intenciones de un acto y se descuida el aspecto externo, la finalidad. Con esto se puede decir que el fin jamás va a justificar los medios. El problema de la obligación moral. Muchos dicen que lo que se hace por obligación pierde los méritos. En cambio, lo que se hace con voluntad propia adquiere valor moral. Es bueno aclarar que una cosa es obligación por coerción, o sea, forzando la voluntad del hombre, y otra es obligación interna ejercida por los valores en conciencia. Existe una gran diferencia entre lo que es la ética y la moral. Conviene diferenciar entre los términos ética y moral, aunque en el habla común suele ser tomados como sinónimo. Se prefiere el empleo del vocablo moral para designar el conjunto de valores, normas y costumbres de un individuo o grupo humano determinado. Se reserva la palabra ética, en cambio, para aludir al interno racional, vale decir filosóficamente, de fundamentar la moral entendida en cuanto fenómeno de la moralidad, ¿verdad? Entre otras palabras, la ética es una tematización de ellos. Es el proyecto de crear una norma racional, universal, en consecuencia transcultural. Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios. Esta sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como malo, bueno, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es obligatorio, qué es lo permitido, entre otros, referido a una acción o decisión. Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. De este modo se está estableciendo juicios morales cuando, por ejemplo, se dice ese político es corrupto, ese hombre es impresentable, su presencia es loable. En estas declaraciones aparecen los términos corrupto, impresentable y loable que implican valores de tipo moral. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y desde el punto de vista cómo se debe actuar. Es decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral de los hombres. Moral significa, por oposición a lo físico, todo aquello que en algún modo cae bajo la acción de nuestra libertad. En este sentido se llaman ciencias morales las que investigan las leyes de la actividad humana. Y por esto, aunque la naturaleza propia y específica de cada de estas se constituya por la racionalidad, califican las acciones humanas en cuanto el hombre es dueño de ellas por su libre albedrío. La palabra ética y la palabra moral, según su etimología, tienen significados parecidos. Estos dos términos proceden uno del griego y otro del latín, pero tienen la misma significación oriental. Ética deriva de la palabra griego eltos o ethos, que significa costumbre, y la moral del término latino mos moris, que significa igual costumbre. Ambos tienen pues la misma raíz semántica, por ello ética y moral etimológicamente se identifican y se definen como la ciencia de las costumbres.
Con el tiempo, ambos vocablos han evolucionado hacia significaciones distintas, si bien complementarias, del actuar humano. El término ética se reserva para enjuiciar la conducta humana desde el punto de vista racional, tal como se estudia en la filosofía, o sea, significó el actuar humano conforme a las exigencias éticas marcadas por las distintas religiones. No obstante, a pesar de algunas distinciones, en la actualidad se vuelve el sentido etimológico de ambos términos, de modo que pueden usarse indistintamente. Por ello, cabe hablar de ética o moral en el ámbito de la política, lo económico, lo social y también de moral o de ética en el Nuevo Testamento. De aquí que esta disciplina se denomine indistintamente teología moral o ética, moral filosófica y ética moral teológica. La moral filosófica deduce sus principios éticos de la razón y se tiende a que el hombre, mediante una conducta adecuada, se mejore en sí mismo y consiga la felicidad natural. Algunos estudiosos de la conducta humana encuentran pequeñas diferencias en el uso de la palabra ética y moral. Esto se debe a que ambas prácticamente tienen el mismo significado y se relacionan entre sí. Tal como mencionamos previamente, ambas palabras eto y mos se ubican en el terreno de la ética y hacen hincapié en un modo de conducta que es adquirido por medio del hábito y por disposición natural. Por definición, etimológicamente, la ética es una teoría de hábitos y costumbres, comprende ante todo las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y naturalmente también la moral. Tenemos también algunas características de la moral. La moral es el hecho real que encontramos en todas las sociedades. Es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. Estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. Entre las características de la ética tenemos que es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas en un conjunto de normas a saber, principios y razones que un sujeto realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. Yo puedo decir, o sea, tengo una opinión muy personal en cuanto a la ética y la moral. Puedo decir que la ética va más relacionada con la parte del profesionalismo. ¿Por qué? Porque si hablamos en el caso de los abogados, tenemos un código de ética, es decir, unos lineamientos, unas directrices que debemos seguir para para realizar nuestro ejercicio laboral de manera correcta. Es decir, por ejemplo, es antiético que el abogado, como se dice, se promocione en casos de conflictos para él obtener un beneficio. Eso sería antiético. Antiético es, por ejemplo, hablar mal de una persona, de un colega, delante de un aula de clase. Eso sería antiético. Para mí la ética viene más que todo con normas preestablecidas que nos dicen el correcto funcionamiento de lo que es nuestra profesión. En cambio, la moral son opiniones muy subjetivas, van más que todo con la costumbre de diferentes sociedades o sí, depende de la cultura de cada sociedad, donde se dice que no es moral salir desnudo a la calle, por ejemplo. Para algunas personas, para algunas sociedades eso sería inmoral. Puede ser que en otro país, en otra cultura, eso sea algo normal. Eso depende entonces de cada sociedad. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.